¿Has escuchado hablar sobre la depresión? Seguro que sí. Es ella. Se caracteriza por siempre estar triste, ser irritable y tener recurrentes pensamientos de muerte. Por esto se le asocia con la segunda principal causa de muerte de jóvenes entre los 14 y 29 años, el suicidio. Además, es la enfermedad de mayor crecimiento en lo que va del siglo XXI y la principal causa de discapacidad en el rango de edad entre los 14 y los 44 años. ¿Te imaginas? Obviamente hay personas que dicen que este aumento significativo de personas con depresión no es coincidencia y que va ligado con las generaciones comprendidas en estos rangos de edad, especialmente las más jóvenes, la generación Z y los millennials. Para los boomers, que quizás ni siquiera sepan que son boomers, los millennials son todos aquellos nacidos entre 1985 y 1995, y la generación Z o los Gen Zers son todos aquellos nacidos entre 1997 y el 2010. Aunque tal vez los conozcan mejor como la generación copito de nieve, y no precisamente por su frialdad, sino por todo lo contrario. Van a buscar referencias en los adultos para comprender el mundo. Por lo cual, en una cultura paranoica, donde ve abusos y posibles traumas infantiles detrás de cada esquina, y que tiende a sobreproteger a la infancia, pues es normal que surjan individuos traumatizados y que demanden a la sociedad más protección. ¿Resultado de todo esto? Poniéndonos en el peor de los casos, ya podéis imaginar cuál sería el perfil más extremo de un joven de estas características. Joven hipersensible, con escasa tolerancia a la frustración, propensa a adoptar el rol de víctima, irónicamente rígidos de pensamiento y también de acción, y también más vulnerables a sufrir trastornos psicológicos, sobre todo los relacionados con la ansiedad y el estado de ánimo. Sin embargo, la tendencia de estas generaciones a querer concientizar a la sociedad entera de las problemáticas ambientales, políticas, económicas e incluso sociales y su capacidad de responder satisfactoriamente a las responsabilidades que se les han sido legadas por las generaciones anteriores, nos hace pensar todo lo contrario. Tal vez su inminente tendencia depresiva no se deba a un aislamiento de la realidad, como se piensa, sino, por el contrario, a una hiperconciencia de esta. Personalidades como Greta Thunberg, Nadia Okamoto y Boyan Slat inician la década demostrando que las nuevas generaciones viven un interés por las problemáticas del mundo nunca antes vista en personas de su edad, y así lo demuestran las infografías publicadas por H. Custanto en 2015. De acuerdo con Custanto, los Gen Zers son voluntarios innatos, tienen el pensamiento en el futuro y son muy incluyentes. Además, el 60% de ellos dice explícitamente querer cambiar el mundo. ¿No es eso fantástico? Claramente el mundo no se cambia de la nada. Por eso, de acuerdo a un nuevo autor más reciente llamado M. Kleinschmidt, esto también podría explicar el aumento de uso de las redes sociales en los jóvenes. De acuerdo con Kleinschmidt, con la llegada de la generación Z, las personas pasaron de utilizar las redes sociales aproximadamente 3 horas diarias a pasar de 8 a 10 horas al día. YouTube, Instagram y Facebook serían las herramientas que tanto millennials como Gen Zers estarían utilizando para conectarse con su realidad, conectarse con su contexto y por lo tanto entenderlo y poder participar del cambio del mundo que tanto desean ver. No obstante, boomers y Gen Xers, abuelos y padres de los millennials y de la generación Z podrían tener un poco de razón en su campaña anti-redes sociales. De acuerdo con las doctoras Miller y Hamlet del Child Mind Institute, los adolescentes que utilizan redes sociales más tiempo también tienden a tener más depresión que los adolescentes que las utilizan menos tiempo. De acuerdo con Hamlet, esto se debería a que las redes sociales difunden imágenes que no van acorde con la realidad y que podrían afectar seriamente la autoestima de los jóvenes. Además de incitar al aislamiento social. Pero, ¡alto ahí, boomers! Silvia Sumer, de la Universidad Oberta de Cataluña, dice que al haber convivido desde siempre con el internet y con las redes sociales,
la generación Z aprendió a ser más cuidadosa al momento de hacer uso de estas. Asimismo, 26% de los Gen Zers son voluntarios en algún tipo de organización. De modo que decir que están aislados de la realidad y no son conscientes de las problemáticas que la involucran es un error garrafal. Además, no se puede culpar a las redes sociales de todo sin conocer el contexto. Si bien es cierto que esta es una de las generaciones más negativas de todas, siendo el negativismo uno de los principales causantes y síntomas de la depresión, la razón de esto es completamente distinta a las redes sociales. La Clínica de Mayo, en su artículo Depresión en adolescentes, síntomas y causas, describe algo muy interesante conocido como patrones de pensamiento negativo aprendidos. Estos, dicho en sus propias palabras, consisten en aprender a sentirse desesperanzados. De otro modo, aprender a ser negativos. Así, el negativismo deja de ser un capricho individual para transformarse en algo que se enseña, algo que se transmite y se contagia en la medida en que un negativo se comunica con las personas que lo rodean, círculo que se expande con ayuda de las redes sociales. Lo cual es muy distinto a que las redes sociales sean malas solo por existir. De este modo, prácticamente se llega a que el negativo es quien está comunicado, quien está conectado con la sociedad, con el mundo, con la realidad. Respecto a esto, la revista Morbo, el pasado 20 de noviembre de 2019, publicó en su artículo La generación Z es la más afectada por la política, sufren de depresión y ansiedad, y valiéndose de estudios realizados por el APA y por Kevin Speed, entre muchos otros, como el gran interés de esta generación por las problemáticas políticas de la actualidad terminaba por afectar su salud mental. Y es que es precisamente eso, sus intereses, o más bien, la diferencia entre sus intereses y los intereses de las generaciones anteriores, lo que podría arrojar luces en este debate. La revista española Yorokubu publicó respecto a la generación X, padres de la generación Z, que el éxito de sus hijos es una forma de medir también su propio éxito, por lo que especialmente la generación Z tuvo que resistir presiones infundadas por los miedos de sus padres. Por otro lado, vetaron todo lo que consideraron peligroso, creando, sin proponérselo, una generación más negativa y, por consiguiente, más depresiva. Según la neuropsicóloga Neri Lugo, aunque la tendencia a ser negativo puede ser genética, esta se dispara en ambientes donde hay muchas restricciones o limitaciones. De esta forma, los padres helicópteros, también llamados padres sobreprotectores, en su intento de evitar el sufrimiento de sus hijos, terminaron logrando todo lo contrario. Tarde o temprano, deberán admitir que el encuentro de un joven con el mundo, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, era inevitable. Sin embargo, el constante monitoreo de sus padres creó una bella e inesperada consecuencia en la generación Z y en los millennials. Creó en ellos unas posturas éticas y morales inquebrantables. El portal Estrategia y Negocios reveló que las dos últimas generaciones tienen posturas éticas y morales más fuertes que las anteriores, debido a que, mientras los millennials se crearon a la sombra del atentado del 11 de septiembre, la generación Z lo hizo en plena crisis financiera del 2008, por lo que tienen un sentido de justicia mucho más amplio y castigan más severamente la corrupción. Con esto, millennials y Gen Zers corroboran la hiperconciencia que los ha acompañado desde pequeños, y de la manera en que su relación con la realidad ha moldeado su forma de comportarse, positivamente, con posturas éticas y morales fuertes, y negativamente, haciéndolos más depresivos. Ya no cabe duda de la cercanía que las nuevas generaciones tienen con la realidad. Es definitivo que, por mucho que sus padres intentaron protegerlos de esta, lo único que lograron fue crear una respuesta generacional a todos los problemas del presente. El desempleo, la crisis climática, la alta tasa de corrupción y de exclusión son de las principales causas de la tendencia depresiva de los jóvenes, pues su preocupación es inminente. Sin embargo, aún deben aprender a utilizar su sensibilidad a su favor, combinarlo con su ímpetu revolucionario para guiar a la humanidad por un tiempo en su camino al progreso. Definitivamente, un cúmulo de condiciones muy especiales
logró criar una generación dispuesta a lanzarse al fuego para cambiar el mundo.